El plato fuerte. Uno de los negocios de los traficantes de influencias era decir, ¿cuánto te deben en tal dependencia? Yo voy a interceder para que te paguen. Había muchos coyotes de cuello blanco. En el caso de Pemex, el director Octavio Romero dice que hay transparencia. Incluso hay una página de internet en donde se establece si hay un adeudo con un proveedor, cuánto se le debe exactamente y cuándo se le va a pagar. O sea que ya no se le da cabida a quienes van a cabildear supuestos pagos. Es parte de lo que dice, y vaya que había muchísima corrupción en Pemex. Miren, desde el 18 de marzo de 2022 pusimos en el internet a disposición de todas las personas los nombres de las empresas que le prestan servicio a Pemex, los contratos vigentes y sus montos, y el informe con los pagos que se realizaron, con los adeudos pendientes y las fechas estimadas de pago. Esta base de datos ha recibido visitas, 571.382 búsquedas. O sea, mucha gente entra y han descargado, porque están los contratos, 48,000 contratos. Con estas acciones hemos eliminado en buena parte a los coyotes de cuello blanco, esos que se aprovechaban para ir con las empresas a decirles, oye, Pemex te debe y yo te puedo ayudar a que te paguen. Ya no es necesario, porque aquí en esta página se dice cuánto le debo a esa empresa y cuándo le voy a pagar. Entonces ya los coyotes de cuello blanco se están jubilando. Y luego exhibieron en esta mañanera una batería de contratos leoninos muy desventajosos para Pemex. Pero no solo eran desventajosos para Petróleos Mexicanos, sino para todos nosotros, los contribuyentes. Negocios sucios al amparo del poder, en donde las transnacionales salían ganando, les daban derecho a poner refacciones usadas, también precios preferenciales de materias primas. O sea, todo lo habido y por haber. De hecho, por ahí el director de Pemex dice que a un técnico español se le pagaba mucho más que a un ingeniero mexicano. Le daban todas las prestaciones. Había un saqueo en despoblado a Pemex. Bueno, cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos que estaban diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio. Braskem Idesa, o para decirlo más claro, Odebrecht. Bueno, en 2010 Braskem y Pemex firmaron un contrato en 2015. Este contrato presentaba condiciones desventajosas para Pemex. Aquí hay que señalar que fue en la época de Calderón, de Felipe Calderón, que se hizo esta negociación. Era un volumen de 66,000 barriles de etano que Pemex no tenía. Los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima, y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de 2.800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200% del precio de valor de mercado del etano, pero si Braskem Idesa por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30%. Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales, se logró lo siguiente: no pagar más de 3,000 millones de pesos por penalizaciones. Obtuvimos 15 millones de dólares para rehabilitar la terminal de importación de etano de Pemex en Pajaritos, y dejamos de subsidiar el precio del etano y su transportación. Pues así como los etiquetados, había exceso de corrupción en Petróleos Mexicanos. Ya vimos que sí se puede, ¿no? Y sobre todo estas empresas transnacionales entendieron que ya México no era tierra de conquista. Pero bueno, hay otros asuntos que se explicaron el día de hoy que tienen que ver con
esto que es muy importante en Petróleos Mexicanos, la refinación. O sea, era una contradicción que México fuera productor de petróleo, pero que adquiriéramos la gasolina en el extranjero. Eso, pues imagínense, era también un negocio sucio de los neoliberales, nada más sacar el petróleo y comprar la gasolina en el extranjero. Entre otras cosas, se adquirió la refinería de Deer Park allá en los Estados Unidos. Algunos dijeron, no hombre, el gobierno de México la va a administrar muy mal, solo Shell, que es transnacional, sabe cómo hacerlo. Pues resulta que a partir de que Petróleos Mexicanos adquirió el 100% de esa refinería, ha dado utilidades como nunca y los $600 millones que nos costó ya se pagaron. La compramos en principios del 22, su capacidad 340,000 barriles, produce 250,000 barriles de gasolina, nos costó menos de 600 millones. ¿Y qué pasó? Pues que el primer año ganamos esto, nos costó esto y ganamos esto, ya nos sobró dinero. En el 2023 ganamos 581 millones de dólares y en este primer trimestre llevamos casi 180. Este es un dato importante. Las utilidades de la refinería Deer Park bajo la operación de Pemex son las más altas de los últimos 16 años. Esto para los que decían que una vez que Deer Park estuviera en manos de Pemex se iba a hacer no iba a servir, se iba a caer. No solamente no se cayó, son las más altas en los últimos 16 años y bueno, opera sin deudas. Y a pesar de que algunos han dicho ya chole con Pemex, incluso una candidata presidencial, resulta que sigue siendo la gallina de los huevos de oro. O sea, si lo vemos en términos muy prácticos, Pemex nos da mucho más a los mexicanos de lo que nos quita, porque por ahí hay una cifra de más de 950,000 millones de pesos que el gobierno de México le ha trasladado a Petróleos Mexicanos para obras de infraestructura. Sin embargo, Pemex le ha dado mucho más al gobierno de México y por ende a nosotros, a quienes vivimos en este país. Esto es lo que Pemex ha entregado a la hacienda pública en este periodo hasta abril del 24, 4 billones de pesos. Ojo, Pemex ha recibido una gran transferencia de recursos del gobierno federal por casi 1.952.000 millones, es muchísimo dinero. Si restamos lo que hemos recibido de lo que hemos entregado, este es el barril sin fondo, 3 billones, no hay ningún barril sin fondo. Pero, ¿en qué usamos este dinero? 561,000 millones para pago de deuda y para infraestructura. Por ejemplo, para la refinería Olmeca, 320. Para el Sistema Nacional de Refinación y las plantas de fertilizantes, 48. Para la compra de Deer Park, 23. Es decir, no fue un dinero que se le entregó a Pemex para ver en qué te los gastas, no, fue para infraestructura. Fue un dinero que se invirtió para la empresa y para darle valor a la empresa. También ha aumentado la producción de crudo porque además se centraban los esfuerzos en las aguas profundas, en el norte donde no había, y ahora se está cuidando incluso de dejar reservas para las futuras generaciones. Miren, las reservas, cómo cayeron hasta el inicio de nuestra administración. Esta es la tasa de éxito a nivel internacional, 30%. Nosotros estamos en el 38%, lo que indica la cantidad de petróleo que todavía hay en aguas someras y en tierra. En 6 años desarrolló 8 campos. Nosotros llevamos 51 y aún no termina. Alcanzamos la meta de producción de líquidos ya este año. La instrucción fue no quiero más, que es lo que se necesita, porque la intención es ya no vender crudo al extranjero, la intención es procesarlo en nuestras refinerías. Este es un comparativo contra la reforma energética. Desde que llegamos y al día de hoy… Se destacó la labor de Rocío Nale, de la Secretaria de Energía, la que llevó a cabo este proyecto de Dos Bocas, la refinería Olmeca. Hoy Rocío Nale es candidata y bueno, pues están en pleno golpeteo en su contra. Hay que destacar que
Esta refinería olmeca se hizo en 5 años y con 16.000 millones de dólares de inversión. Ninguna otra refinería en el mundo se ha hecho en tan breve tiempo y con un costo de construcción tan bajo. Incluso se dio el comparativo con otras en China, en Kuwait, en varias otras zonas del mundo, y dice el presidente, deberíamos estar orgullosos de esta refinería. Lo que pasa es que nuestros adversarios han mentido mucho. Se ha hablado de que los costos de la refinería de Dos Bocas son elevadísimos. Aquí se está demostrando que es la refinería que se ha construido en los últimos años en el mundo en menos tiempo y con menos costos. Deberíamos de sentirnos los mexicanos orgullosos. El Reforma debería de estar destacando de que no se había construido en México una refinería desde hace más de 40 años y que cuando intentó Calderón hacer una refinería no terminaron ni siquiera la barda. Los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia, y esa es la característica de los conservadores. Son muy cretinos, muy hipócritas, y todos son escritores del Reforma y todos en contra de nosotros.